eSports, torneos internacionales, tendencias y todo el mundo de los videojuegos reunidos aquí en Gamer Republic. La clasificación de los videojuegos es una parte fundamental para el mundo gamer, tanto para los consumidores como para los creadores, empresas y distribuidores. Para hablar del tema, invitamos a Leo Miralrío, Operations and Partnership Manager Trovo Latam. Quédate con nosotros y no te pierdas las últimas tendencias del mundo de los videojuegos en Gamer Republic. Comenzamos. Bienvenidos talentos, esto es Gamer Republic, un lugar diseñado para ti que eres amante de los videojuegos. Mi nombre es María Ángel Blanco y el día de hoy hablaremos sobre la importancia de la clasificación en los videojuegos. Antes de pasar a este tema, vamos a escuchar esta información. La industria de los videojuegos está en auge y una muestra de esto es que tan solo en 2021 esta industria generó aproximadamente 180.3 mil millones de dólares. Con esto podemos decir que cada vez son más las personas que consumen videojuegos, pero por esta misma razón es importante hablar de la clasificación dentro de estos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Primero que nada, la clasificación dentro de los videojuegos es con el fin de evitar exponer a los niños a contenido que no es apto para su edad ni su madurez. Esta regulación de Estados Unidos sirve para informar al público sobre aspectos generales del videojuego. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! La clasificación de los videojuegos se lleva a cabo por Entertainment Software Rating Board. Este organismo se fundó en 1994 después del lanzamiento de Mortal Kombat en 1992, ya que los padres de familia consideraban al juego muy fuerte por la animación de fotos realistas de los personajes en combate y los violentos fatalities. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? El organismo realiza de forma independiente la clasificación de videojuegos, salvaguardando los principios de privacidad para la industria. Primero clasifica los videojuegos según su contenido de violencia física o verbal y otros elementos como el contenido sexual. Cuenta con 4 clasificaciones generales y 2 restringidas. También está la clasificación RP, la cual representa un videojuego que aún no ha sido analizado por los especialistas. Estas clasificaciones se hacen acorde a los descriptores del contenido del juego. La SRB cuenta con más de 20 descriptores. Algunos ejemplos de estos son referencia alcohólica, contenido sexual, humor vulgar, violencia de caricatura, referencia de drogas, lenguaje, letras de canciones, entre otros. La clasificación de videojuegos para su consumo es una normativa relevante en Canadá y Estados Unidos, donde respetan al pie de la letra estas reglas, tanto que han ocasionado el cierre de establecimientos que violan estas clasificaciones. Oye, tranquilo, viejo. En México, a partir de agosto del 2021, los videojuegos son regulados por los lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencia de Clasificación de Contenidos Videojuegos. Las clasificaciones en México son las siguientes: clasificación A, contenido para todo el público; clasificación B, contenido para adolescentes a partir de 12 años; clasificación B15, contenido para mayores de 15 años; clasificación C, contenido apto para menores de 18 años; clasificación D, contenido extremo y exclusivo para adultos. Esta cosa es real, hijo. Así que ahora lo sabes. Recuerda que los videojuegos no son malos, simplemente no todos juegan los adecuados para ellos. Hiciste lo correcto, Bob. ¿Y tú qué piensas de esto? Sobre la mesa. La mesa. De la mesa. Sobre la mesa. De la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Talentos, el día de hoy vamos a hablar sobre un poco la clasificación de los videojuegos y para eso trajimos a un especialista. Él es Leo Miralrío y es Operation and Partnership Manager en Trovo Latinoamérica. Bienvenido, Leo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, María Ángel, y gracias a tu audiencia, a Talent. Muchas gracias por este espacio y con gusto platicar de estos temas que la realidad es que me apasionan mucho, ¿no? Antes que nada, también para meternos un poco en la parte del contexto, ¿a qué se refieren específicamente con la clasificación de los videojuegos? Pues mira, todo parte de la clasificación que ya hubo de contenido, principalmente en el cine, ¿no? Ya desde la década pasada, no, ¿cuál década? Desde el siglo pasado, desde 1930
está el tema de la clasificación de contenido para ciertas edades. De ahí poco a poco digamos, va evolucionando para todo tipo de contenido y bueno, llega a toda la parte de videojuegos. Ahí la ESA, que es la Entertainment Software Association, pues crea lo que es la ESRB para videojuegos, que se empieza a replicar digamos, en todo el mundo. Aquí en México se crea ahí por medio del diario oficial de la Federación una específica clasificación de videojuegos. Entonces, es un tema muy extenso que la verdad que creo que no tenemos tanto el tiempo para entrar a detalle, pero sí, básicamente, en pocas palabras, se clasifica el contenido de acuerdo a su contenido de violencia, de contenido sexual y de contexto, de temática. Se recomienda para ciertas edades en esta clasificación, ¿no? En cuanto a estas clasificaciones, también involucra el tema del marketing en cuanto a la elección de sus canales y el tipo de marketing que manejan con cada videojuego. Sí, definitivamente afecta a todas las decisiones que se hagan de distribución, de marketing, incluso de influencers que vas a tener involucrados en tu proyecto, bueno, en tu campaña. Sí, hay juegos que tenemos la clasificación E en la SRB y es A en México, que es para todo público. Usualmente hay productos que llegan a ser para niños, entonces los canales que tú eliges para promocionar este tipo de contenido, pues sí, eso es más extenso, también depende mucho de la propiedad intelectual que estás manejando, pero sí, la verdad es que es mucho más extenso que cuando ya tienes algo que es para mayores de edad, como un contenido más maduro, que ahí los canales empiezan a hacerse más pequeños, empieza a haber más nichos, tienes que tener un poco más de... bueno, pues básicamente de contactos para ciertos lugares, espacios donde el público objetivo que tú buscas visite ese lugar, ya sea en línea o ya sea también incluso en físico, ¿no? Para si tienes ahí marketing offline. ¿Cómo se hace efectiva esa clasificación? De tal manera que, por ejemplo, cuando vamos al cine ya existe alguna clasificación, por ejemplo, más 16, más 18, pues a veces, por ejemplo, no te venden el boleto a menores de edad o no puedes entrar si no hay un adulto que te acompañe. Pero en el caso de los videojuegos, digamos, ¿cómo se hace efectivo esa parte, no? Porque pueden ir y comprar en alguna tienda el videojuego, incluso a veces te los piden a los papás y los papás lo compran y a veces ni siquiera tienen la menor idea de lo que viene o engloba la clasificación, qué significa y porque no hay como que, o sea, no hay nada como en el caso del cine que te prohíban la venta si no tienes dicha edad, vaya. Claro, sí, no, la verdad es que es un problema muy, pues que es persistente y que es complicado de resolver porque existen filtros, digamos, definitivamente los juegos y los distribuidores, las tiendas en línea, todo, tienen filtros y tienen cosas que deben de cumplir, de hecho, como el clásico comprueba tu edad o que es como ligo tu cuenta a que tengas una edad y necesito que aceptes los términos y condiciones. De alguna forma, hay filtros que sí son necesarios, pero la verdad es que son muy fáciles de burlar. Ahí se pone un poco complejo porque también del lado del distribuidor o del que va a hacer la venta, también es complicado meter demasiados filtros porque al final también pues tienen que vender y hacer complicado una venta no es lo ideal. Entonces, si supongamos que te pidiera para hacerte la venta de este juego, aparte de confirmar tu edad, necesito que me envíes una fotografía de tu identificación y tu acta de nacimiento, etcétera. Eso complicaría muchísimo la venta para un distribuidor oficial o autorizado. Y eso terminaría haciendo que los consumidores vayan a hacerlo con otra tienda, otro distribuidor,
o alguna otra página que no pida tantos requisitos. Entonces, sí existen los filtros. Al final, también existen las herramientas para los papás, que es lo más importante. No solo en videojuegos, en cualquier tipo de contenido, definitivamente el primer filtro y el que tiene la mayoría de responsabilidad y el mayor control así que valga la redundancia, para controlar lo que consumen sus hijos de cualquier edad, es parte del papá, y los papás tienen varias herramientas que se llaman como control parental en las diferentes consolas, en las diferentes tiendas de celulares, en la Play Store, y todo. O sea, tienen muchas herramientas, pero pasa mucho que los papás no se informan mucho, no están tan atentos de lo que consumen sus hijos, no usan esas herramientas. Entonces, ¿hay formas? Sí. Que se usen y que sean como seguidas es diferente, ¿no? En el caso de las clasificaciones, por ejemplo, para desarrolladores más locales, ¿cómo o a dónde acuden para realizar esa clasificación? En el caso de, por ejemplo, desarrollos de videojuegos nacionales y, por ejemplo, latinoamericanos, ¿cómo hacen esa clasificación? Pues mira, justo cuando, hablando específicamente de México, al momento que se anunció esto en el diario oficial de la Federación, se indicó todos los detalles de la clasificación y el formato que tienes que llenar tú como desarrollador para ser evaluado y aplicar y para que tengas tu sello, ¿no? Y vienen todas las especificaciones en caso de que tengas digamos, el producto físico, que debe de tener el empaque, la leyenda, en qué posición, cómo debe de qué tamaño. Entonces, toda esa información la pueden encontrar en el portal de Gobernación. Hay un específico. De hecho, yo creo que voy a pasar el link ahí con producción para que lo puedan compartir. Pero sí, hay como varias ahí requisitos, pero básicamente es un formulario y todo. Esto es muy reciente, la verdad es que no tiene más de 3 años, creo que tiene menos. O sea, que se viene hablando del tema ya tiene muchos años, pero que realmente entró la clasificación de México no tiene mucho. Entonces, bueno, está esta parte porque antes era con la Entertainment Software Association. Y digo, México no es el único país, hay algunos otros países que también tienen su propia clasificación. Usualmente todo viene de la mano de cómo manejan el cine. Como que a partir de cómo se maneja el cine en tal país, en cuanto a la clasificación y todo, como que los gobiernos adoptan lo que ya se avanzó en esa área y lo adoptan para otro tipo de contenido, en este caso los videojuegos. ¿Cuáles son digamos, lo que debemos preguntar, lo que debemos saber en torno a las clasificaciones de los videojuegos, más allá de las edades? ¿Hay algunos puntos que debamos considerar nosotros como, los que son fanáticos de la parte gamer, de la parte de desarrolladores de videojuegos, los que son fanáticos, les afecta la clasificación? ¿Hay algo que deben de saber en cuanto a ello, o es algo un proceso que como de manera gubernamental entró México, pero que no afecta a la comunidad? No, o sea, el afectar a la comunidad más que nada es es todo lo que va detrás de una clasificación, no nada más de los videojuegos, sino en general del contenido. Digamos, y esto va muy de la mano con el tema de ¿genera violencia los videojuegos o no? La verdad es que no hay una correlación que diga que a partir de que existen los videojuegos aumentó la tasa de violencia en el mundo. No hay un estudio tal cual. Hay estudios que sí hablan de lo malo que tienen los videojuegos y de lo bueno que tienen los videojuegos, porque tienen muchas ventajas, así como tienen varias cosas. Entonces, regresando un poco más a la pregunta específica, ¿cómo afecta? La realidad es que afecta el contenido que le das a ciertas edades. Precisamente por eso se hace este tipo de clasificación en contenido en general, porque hay lenguaje, hay contenido de violencia, hay contenido sexual, hay lenguaje vulgar, hay humor, etcétera. O sea, hay alcohol, ya dije sexual, pero
todas las variantes que hay con todo lo que tiene que ver con el tema sexual. Al final, la clasificación se crea, digo, cuando inicia todo esto en Estados Unidos, se crea pues, por fines políticos, porque había ciertos temas que querían, digamos, de alguna forma banear o censurar. Pero después es evidente que hay una diferente, ¿cómo decir?, percepción del contenido, de este contenido fuerte, que es así sangre, violencia, todo esto, dependiendo la edad. O sea, no lo va a procesar de igual manera un niño, un adolescente, un adulto, cuando ve, por ejemplo, un acto sexual, cuando ve un acto de violencia. Entonces, realmente estas recomendaciones, o sea, pues la clasificación es una recomendación porque habrá quien lo siga, habrá quien no, y no hay como una penalización directa a los padres o al consumidor por no cumplir la clasificación. Al final es una recomendación que sí se debería de seguir, porque te digo, hay muchas universidades se han puesto a estudiar cómo sí, porque la clasificación tiene una razón, ¿no? O sea, realmente no es como que la quisieron así, ay, sí, porque tiene que ser así, ¿no? O sea, hay una razón de ser. Exacto. Y lo han estudiado y analizado para que, digamos, de este lado que no sabemos quizás mucho de la parte de la programación y qué es lo que afecta o lo que no afecta, pues ahora sí que acatemos esa recomendación, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, una recomendación por el bienestar, ¿no? De las edades, vamos a decir. Exactamente, y es que, o sea, dentro de las razones por las cuales un niño no debería digamos, tener como acercamiento a este tipo de contenido que no es apto para él, vamos a suponer que el videojuego tiene contenido sexual, solo con eso. Entonces, eso puede ocasionar que el niño o el preadolescente tenga actos sexuales como, ¿cómo se dice? Como a temprana edad, tenga una adicción a contenido sexual, tenga alguna actitud de agresión sexual, ¿cómo se dice? Cuando empieza a considerar como objetos a ciertas personas. O sea, todo eso sí puede pasar, sea un videojuego o no. O sea, con el hecho de que un niño tenga interacción con contenido de esa magnitud a través de películas, de sitios web, de sitios de streaming, etcétera, puede ocasionar ese tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque su cerebro aún no es maduro y percibe las cosas de diferente manera. Entonces, sí, hay todo un porqué. Entonces, el cómo afecta a la comunidad de gaming es que, pues, luego pasan estos mitos de, es que los videojuegos causan violencia, y no, la verdad es que eso es un mito totalmente, ¿no? Un mito totalmente que se le adjudica a los videojuegos y en realidad se le debería de adjudicar a todo el contenido al que estamos bombardeando todo el tiempo desde que nacemos, ¿no? O sea, ya la televisión, el internet, toda la publicidad que hay en las calles, pues es un constante bombardeo de diferentes temáticas y en realidad ahí es donde los padres, por eso menciono la parte de los padres, porque son los principales que deben de tener comunicación con sus hijos, porque ya a estas alturas es inevitable que a niños pequeños les llegue contenido que no les corresponde, es inevitable, pero por eso los papás tienen que tener más seguimiento con lo que consumen y mucha comunicación con ellos para que justamente no caigan en esta parte. Muchísimas gracias, Leo. Es una información muy interesante y creo que todos los talentos, sean adolescentes, niños, adultos, deberíamos conocer y tratar de, pues si son recomendaciones que vienen por personas que ya lo analizaron, no simplemente se les ocurrieron así de la noche a la mañana, pues acatar esas clasificaciones y saber la importancia de por qué existen y llevarlas a cabo, ¿no? Leo, si los talentos quieren saber más de ti, acercarse y conocer un poco más sobre lo que tú haces con la comunidad gamer, ¿alguna página web, algún usuario de redes sociales donde te puedan contactar? Claro, usualmente me encuentran en todos lados como Darth Nemesis, ahí porque soy muy fan de Star Wars, ahí está el Darth de Darth Vader, y Nemesis porque soy muy fan de la diosa Nemesis y del personaje de Resident Evil. Ya sabes, todo tiene que ser alrededor del gaming y de la cultura geek. Entonces me encuentran como Darth Nemesis MX porque estoy en México, en todos lados me encuentran así,
tengo canal de streaming, tengo las redes sociales, ahí me pueden contactar y claro, si quieren platicar de este u otros temas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Leo, y gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte por aquí de nuevo muy pronto. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y claro que sí. Muchas gracias a todos. Talento, si tú quieres saber más sobre este tema, no te pierdas estas recomendaciones. Esto es apenas Esto es apenas una pequeña parte de lo que podrás aprender en este episodio, pero ¿quieres saber más? Para conocer las regulaciones de la clasificación de los videojuegos en nuestro país, Leo Miralrío, Operation and Partnership Manager en Trovo Latam, nos recomienda consultar los lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencia de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, que se encuentran en el Diario Oficial de la Federación. Este documento explica las especificaciones gráficas para las advertencias, descripciones de contenido y elementos interactivos que serán usados para su distribución y venta. Talentos, vamos a actualizarnos en las noticias del mundo gamer escuchando esta información. Nintendo quiere entrar a los NFTs y al metaverso, aunque no sabe cómo. La compañía nipona confirmó su interés en la habitual llamada a inversores tras anunciar sus resultados trimestrales. Según el analista David Gibson, una de las preguntas que se realizaron a los directivos de Nintendo era sobre su opinión acerca del metaverso y los NFTs. Si bien Gibson destaca que la respuesta de Nintendo se enfocó principalmente en el metaverso, las declaraciones sugieren que al menos por el momento no saben cómo pueden aplicar ambos conceptos a sus productos. Doctor Strange podría estar en camino a Fortnite. Epic Games lleva a cabo un montón de colaboraciones en cada temporada y al parecer se avecina una completamente nueva. Por el momento, Epic Games ni Marvel han mencionado algo al respecto de esta nueva colaboración, pero comienza a circular los rumores dentro de la comunidad del juego. El reconocido miembro Dataminer, China BR, fue uno de los primeros en hablar sobre ello, refiriendo que sus fuentes le revelaron semanas atrás que la próxima colaboración de Epic Games con Marvel involucraría al maestro de las artes místicas, en especial porque precisamente la próxima película de la compañía, Doctor Strange, debutará el 6 de mayo, así que es muy probable que el personaje aparezca en Fortnite cerca de dicha fecha para promocionar la cinta ya en la temporada 2 del capítulo 3. El 85% de los latinos entre 18 y 40 años son gamers, según una encuesta realizada por HyperX, importante marca de periféricos de gaming. La encuesta se realizó en 1,867 personas con el objetivo de saber si disfrutan sus videojuegos y conocer sus hábitos de consumo. El resultado indica que el 85% de los encuestados juegan videojuegos en su tiempo libre. El 69.8% de las personas que participaron usan la PC como su plataforma principal de gaming. Además, la encuesta también señala que Fortnite con el 15.7%, League of Legends con el 12.6% y Counter-Strike Global Offensive con el 6.6% son los títulos más populares de la región. Talentos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Gamer Republic. Recuerda que puedes escucharnos todos los sábados a través de Spotify y YouTube. Búscanos como podcast.talent-mediorepublic.tv. Suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que tengamos un nuevo episodio. No olvides también seguirnos a través de nuestras redes sociales como Talent Republic y Talent Network. Hasta la próxima. Te esperamos en el siguiente episodio de Gamer Republic, donde marcas la pauta para tu mejor partida. Una producción de Talent Network.